Hemos estado insistiendo ahora en esta última etapa, bueno, no sé si es la última etapa de esta serie en Cristo, en las fiestas del Señor. Y es que las fiestas del Señor, como hemos dicho, son una forma cronológica de demostrar el plan redentor de salvación. Ahora vamos a ir a la primera parte de este tema que se llama la fiesta de la Pascua. ¿Han escuchado de la Pascua? Hemos escuchado acerca del tema de la Pascua, pero quiero ver cómo se cumple en Cristo, cómo se dirige en Cristo. Y parto de lo que dice Levítico 23, versículo 5, cuando dice: la Pascua del Señor comienza a la caída del sol en el día 14 del primer mes. Ahora, cuando continuamos estudiando la segunda de las citas, recordad, esta sí es una fiesta, es el Hag Pesach, la fiesta de la Pascua, pero todas las citas o los Moed son la forma como Dios convocaba a la gente y al pueblo para que tuvieran reunión con Él. Lo primero que vamos a ver es la Pascua como sombra de Cristo. Y vuelvo a insistir, lo insisto porque es la manera como funciona la Biblia. Si no tenemos claro este asunto de la tipología, vamos a perder de vista entonces cómo fue escrita y cómo fue la intención y el propósito que tiene para resolver. Tipo, sirve para ilustrar, proyectar o representar una realidad espiritual. Quiere decir que los personajes, las historias, las ciudades, todos los eventos son importantes solamente como muestra de lo que pasaría después con Cristo. El gran personaje central no es Moisés, no es David, es Cristo. Así que desde el Antiguo Testamento, cuando vemos aquellas fiestas y vemos personajes, todos tienen la intención de representar a Cristo. Cuando sabemos estudiar y sabemos leer, encontramos a Cristo en cada página, en cada personaje, en cada evento. Así funciona. Dos pasajes para tratar de ilustrar un poco mejor este asunto de la tipología. Esa palabra tipo, que viene del griego, significa una simbología o una analogía. Por ejemplo, 1 Corintios 10:6 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos, y ahí está la palabra en griego, tipo, para nosotros. Nosotros no lo vemos porque estamos viendo en el español, pero en el original griego, ejemplos se traduce como tipo. Otro pasaje que puede ser más clarificador es Romanos 5:14, cuando el apóstol Pablo dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de transgresión de Adán. Y dice enseguida: el cual es figura, allí está la palabra griega, tipo del que había de venir. Es decir, y se es más claro acá, que todo aquello que estamos analizando en el Antiguo Testamento es figura de Cristo. Así lo dice explícitamente el apóstol Pablo. Por lo tanto, cuando nosotros vemos las fiestas judías, encontramos que son símbolos proféticos. Son símbolos proféticos que señalan, que redireccionan nuestra atención, en este caso, al Mesías, al Cristo de Dios. Y todos estos tuvieron una intención. Todo lo que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento tiene una intención única, un propósito esencial. Que aquellos que conozcan al Cristo puedan ver que Él es de quien habló la profecía. Para poder reconocer al Cristo, si cumple con aquello que fue escrito en el Antiguo Testamento, entonces podemos decir: ese es el Mesías. Ese por eso fue el reclamo del Señor a los religiosos. Saben ustedes acerca de los tiempos agrícolas, pero no pueden ver que este es el tiempo cuando ha llegado el Cristo, el Mesías de Dios. Así que esta segunda cita, Moed, que es la Pascua, primeramente vamos a definirla. La Pascua viene de la palabra Pesach. ¿Qué significa Pesach? Es pasar o saltar. Pasar o saltar. Déjeme ponerle el contexto histórico. Israel estaba en Egipto en esclavitud. Después de unos años de bonanza, en donde en tiempos de José ellos estuvieron bien, estuvieron funcionando de manera correcta, ahora los vemos sin embargo en esclavitud. Y allí en medio de esta desesperación, Dios llama a un hombre. ¿Se acuerda quién es? Moisés. Dios llama a Moisés, lo llama en una zarza, con una misión especial. La misión es liberar al pueblo de Israel. Y allí se presenta el hombre entonces, junto con su hermano Aarón, y va a presentarse delante de Faraón con 10 señales, con 10 plagas.
con 10 eventos que van a demostrar que Dios viene de parte, o Moisés viene de parte de Dios. Así que se presenta así de esta manera. Aquí vale la pena hacer esta aclaración. ¿Se acuerdan ustedes que hace como 2 o 3 mensajes atrás estuvimos hablando del número 10? El número 10, que eran las 10 Mahamarot, por ejemplo, los 10 Dios dijo en la creación. O por ejemplo los 10 mandamientos, que en realidad no son mandamientos, sino son las palabras o devarim en Éxodo 20. Las 10 menciones del Padre en el Sermón del Monte, que no son una casualidad, sino que Jesús así lo quiso disponer. Y por último las 10 plagas de Apocalipsis. Bueno, yo había dicho en ese entonces que no era exegético, no estaban todos los números 10 que pudiéramos encontrar en la Biblia. Un ejemplo de esto son las 10 citas o encuentros Moed. No son 10 fiestas necesariamente, pero sí son 10 citas. Lo cual indica una cosa: el número 10, entonces, al empezar a ser redundante, está hablando de un esquema que se va a repetir y que tiene una interconexión. Plagas, la revelación de Dios, el poder de Dios, todo eso tenemos que poner atención porque nos va a llevar a un desenlace común. En este caso, que se desenlaza en Apocalipsis. Dicho esto, el último de los juicios, que fue contra Faraón, bueno, en realidad contra toda la tierra de Egipto, fue contra los primogénitos. Empezando con la primera de las plagas. ¿Se acuerdan que Moisés, por medio de la vara de Aarón, convirtió el río Nilo en sangre? Y todo lo que sucedió enseguida. Terminamos entonces con la última de las plagas, el último juicio, que fue contra los primogénitos. ¡Ojo! Estábamos hablando de todos los primogénitos que vivían en ese lugar, tanto israelitas como egipcios, pero Dios propuso un cordero en lugar de los primogénitos israelitas. Allí es donde surge la Pascua. Dios propone un cordero en lugar del mayor de los hijos en cada una de las casas que creyeran en que Dios los podría salvar. Así empieza entonces la narración. Éxodo 11, 4 al 7 dice: así que Moisés le dijo al faraón: esto dice el Señor: hoy a la medianoche pasaré por el corazón de Egipto. Todo primer hijo varón de cada familia de Egipto morirá, desde el hijo mayor del faraón, el que se siente en su trono, hasta el hijo mayor de la sirvienta más humilde que trabaja en un molino. Incluso la primera cría de todos los animales morirá. Entonces se oirá un lamento desgarrador por toda la tierra de Egipto, un lamento como nunca antes hubo ni habrá después. Sin embargo, entre los israelitas habrá tal tranquilidad que ni siquiera un perro ladrará. Entonces sabrán que el Señor hace una distinción entre egipcios y los israelitas. Así que en esa noche de peligro, en esa noche oscura, en esa noche tenebrosa, hay una diferencia entre los primogénitos de Israel y los primogénitos de Egipto. ¿Cómo podrían entonces diferenciarse? ¿Cómo sabría el ángel del Señor, el ángel de la destrucción, cómo diferenciar entre unos y otros? El pasaje nos sigue hablando en Éxodo 12, los versículos 3 y 5. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Versículo 5. El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de 1 año y que no tenga ningún defecto. Lo que tenía que hacer cada familia de los israelitas o de los que creyeran, atención, porque allí también se empiezan a colar algunos egipcios, más adelante son llamados la chusma, que viene juntamente con el pueblo de Israel. Ellos entonces se dan cuenta que hay oportunidad si sacrifican a un cordero que no tenga defecto y pueda ser puesta la sangre en lugar del primogénito. Todavía hay una anotación más. El versículo 7 dice: después tomarán la parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde se comen el animal. Así que el plan es marcar las casas, miren la forma, marcar las casas con sangre. Podríamos decir que es un poco tétrico, parece ser que no es algo muy vistoso, pero la marca de la sangre sería la manera como entonces se dividirían a los que tienen que morir y los que no tienen que morir. Los que no tienen que morir tienen que tener la marca de la sangre. Los que van a morir no van a hacer nada absolutamente. Así que sigue diciendo en Éxodo 12:11: estas son las instrucciones para cuando coman esa comida. Estén totalmente vestidos, lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa, porque es la Pascua del Señor. Allí se instituye.
La Pascua del Señor surge de una necesidad. Dios va a emitir su ira, su juicio contra todos los de Egipto, pero dice la palabra del Señor que pueden tener un cordero a su favor. Y aquí es muy interesante lo que está sucediendo con respecto a las instrucciones. Deben de comer vestidos y con el bastón en la mano, rápidos a salir. ¿Por qué? Esta es una señal, porque es el comienzo que va a hacer desde esa noche hasta la llegada y la entrada a la tierra prometida. El comienzo es la Pascua y el final es la tierra prometida. Atención, todas las fiestas del Señor se van a cumplir en ese periodo. No se van a extender más. Se van a cumplir, se tienen que cumplir en ese periodo. Por eso es importante para nosotros saber acerca de este calendario que está allí implícito. Allí esta palabra, Pascua, ya dijimos, es Pesaj, que es pasar o saltarse la casa. ¿Por qué? Por lo que dice Éxodo 12:12. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría de macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto porque yo soy el Señor. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Ahí está la palabra Pesaj. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Hace un momento leímos en el devocional el Salmo 91. Dice que la plaga pasará de largo. Pesaj. No tocará tu puerta. Dice que caerán 1000 a tu diestra, 10,000 a tu siniestra, pero a ti no llegará. Pascua. Está hablando entonces del poder de la sangre de Cristo. Está hablando definitivamente de que son salvos. Ahora, aquí me detengo un momento. Y casi siempre tenemos esta forma de hablar, esta conceptualización cristiana y decimos, ¿y tú ya eres salvo? La pregunta es, ¿salvo de qué? ¿Salvo del pecado? ¿Salvo de la corrupción? ¿Salvo de mí mismo? Según lo que estamos viendo en la Pascua, en Éxodo capítulo 12, es salvos de la ira de Dios. Porque Dios, cuando mira el pecado, cuando ve la maldad, exige, ejecuta juicio, y Él lo que quiere es la muerte del infractor. Cuando son liberados los primogénitos de Israel, entonces podemos decir que son liberados de la ira de Dios. Es muy importante. Ahora casi no se habla de la ira de Dios. Queremos ser un Dios bondadoso, bonachón tipo Santa Claus, que no importa lo que hagas, la verdad es que Él está recontento. La ira de Dios es algo que se tuvo que pacificar por medio de la sangre del Cordero de Dios en la cruz del Calvario. Vamos entonces a la siguiente declaración. En Cristo es el cumplimiento de la Pascua. Vamos a tratar entonces de aplicar la historia de Éxodo ahora en la vida del Señor Jesucristo, porque la Pascua es el comienzo del proceso redentor. Miren lo que dice Lucas capítulo 9, versículos 29 al 31. Léalo conmigo en voz alta. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca, resplandeciente. De repente aparecieron dos hombres, Moisés y Elías, y comenzaron a hablar con Jesús. Se veían llenos de gloria y hablaban sobre la partida de Jesús de este mundo, la cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Un poco antes, una semana antes posiblemente de la partida del Señor Jesús, sucede este evento que se llama la transfiguración. Y en esa transfiguración se muestra el Señor tal cual es glorioso delante de sus 3 discípulos. Ellos lo miran asombrado, no se parece en nada a lo que era en carne el Señor Jesús, pero se aparece con 2 personajes especiales, Moisés y Elías, representando la ley y a los profetas, y hablan de algo. Dice que ellos hablaban sobre la partida de Jesús. Esa palabra partida en el griego en que fue escrito originalmente este pasaje es éxodos. Están hablando del éxodo, del tiempo de la partida, la cual estaba a punto de cumplirse justamente en Jerusalén. Así que cuando hablamos de la Pascua y hablamos del éxodo, es el punto de partida de todas las cosas. ¿Por qué? Porque el éxodo comenzó en esa noche de Pascua. Ahora, ponga atención. Si hablamos de que esa noche de Pascua fue la que inició el tiempo, el calendario de 40 años, hasta el tiempo de la entrada
a la tierra prometida, tenemos que entender que la cruz es el comienzo del éxodo que tendría que durar 40 años hasta que la iglesia entrara en la plenitud de la tierra prometida. Del año 30 en que fue crucificado el Señor Jesús hasta el año 70 tenían que cumplirse todas las cosas. ¿Cómo lo sabemos? Por la destrucción de Jerusalén. Cuando es destruido Jerusalén y el templo, estamos diciendo, se acabó ese tiempo. Ya no regresa. Lo tenemos en la memoria, lo tenemos como analogía, como simbología, pero la realidad es que en esos 40 años se sembró el evangelio, se cumplieron las 10 citas que estamos hablando y vamos a seguir hablando, pero la iglesia es cuando entró plenamente ahora como la forma en que Dios se satisface en la tierra, por medio de la iglesia. Es cuando ya no existe la dualidad, no existe el templo y el judaizar, la religiosidad y la iglesia, no, está solamente la iglesia. Esta es la intención de Dios. Por eso es que estamos estudiando este material. De la Pascua, obviamente, entonces decimos, surgen las demás fiestas. Si no comienza la Pascua, si no comienza la cruz, no surge lo demás, no comienza lo demás. Así que Éxodo capítulo 12, versículos 1 al 2, dice este dato. Este dato es muy importante. Mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. ¿Por qué? Ellos estaban en el mes de Nisan, era la mitad del año. Y de pronto Dios dice, no, ahora no quiero que sea el séptimo mes, quiero que sea el primero. ¿Por qué? Comienza la historia. Todo lo viejo ha pasado y aquí todas las cosas son hechas nuevas. A partir de la cruz, queda atrás todo el tiempo de la ley, todo el tiempo en donde se estuvo figurando la llegada de Jesucristo y comienza el conteo de una nueva historia. Increíblemente, hasta a niveles culturales, decimos antes de Cristo y después de Cristo. Qué afortunado, qué correcto cuando nosotros estamos hablando que a partir de allí comenzó una nueva era, cuando menos para la iglesia. Una nueva era con un nuevo calendario es un nuevo comienzo. Pero miren las instrucciones. Vamos a ver al Señor Jesús en esos pequeños detalles del cordero. El cordero que Dios dispuso que va a ser sacrificado a favor de los primogénitos. En primer lugar, el versículo 5 de Éxodo 12 dice: el animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de un año y que no tenga ningún defecto. Dos cosas. De un año. La edad mínima, cuando se consideraba que el animalito pudiera estar maduro para ofrecerse, es un año. Es un corderito. Es un animal chico, pero maduro, ya listo para ser ofrecido. En segundo lugar, dice que no tenía que tener ningún defecto. ¿Cómo lo entendieron los escritores del Nuevo Testamento? Porque esto es lo que nos va a dar la pauta. Podemos creer, podemos pensar que ese cordero verdaderamente era la representación de Cristo, o la pregunta al revés: ¿Cristo verdaderamente cumple con los requerimientos del Cordero Pascual? Miren, por ejemplo, el apóstol Pablo. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 7 dice: Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Al menos el apóstol Pablo dice: sí, Cristo cumplió con eso. Cristo fue el Cordero perfecto de Dios. Otro personaje, Juan, cuando está narrando lo que Juan el Bautista escribe: Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya son dos testigos. Pero hay aún más, porque cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 53, versículo 7, dice: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Podríamos pensar: sigue siendo el Cordero Pascual. Pero ¿por qué no abre su boca? ¿Por qué no dice nada? Porque obviamente no es un animal, es una persona. En este caso es el Cristo, el Cordero de Dios. Por último, lo referencia el apóstol Pedro en su primera carta cuando dice: pero ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagada con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, y dice,
que no tiene pecado ni mancha. Así que sí, cumplía con los requisitos de ser perfecto para ser entregado, y por cumplir entonces con los requisitos podía ser sacrificado. Aquí entonces empezamos a entender algo. Cuando hablamos del Señor Jesucristo, Él es la esencia. Hablábamos de la sombra, ¿se acuerda usted? A pesar de que la sombra se ve allá atrás y que sea el reflejo exacto de mi figura, no soy yo, es solamente una sombra. Yo soy este. Cuando hablamos entonces del Antiguo Testamento, que eran sombras, ahora llega Cristo y se cumple de manera física, literal, espiritual, grandiosa, en que Él es el Cordero de Dios. ¿Qué es lo que se tenía que hacer con este Cordero? Dice el versículo 6 de Éxodo 12, lo guardarás hasta el día 14. Aquí hay algo extraordinario en esta narración. Porque recordando, el Cordero era elegido, era seleccionado el día 10. Durante 4 días tenían que meterlo dentro de su casa para 2 cosas. 1, para encariñarse con Él. Y miran lo terrible que es el pecado. Porque incluso alguien a quien amaban mucho tenía que ser sacrificado en su lugar. Y segundo, para ser examinado. 4 días para que lo miraran con cuidado. 4 días para que vieran que no tiene un defecto, que era completamente blanco, que no tenía ninguna situación que pudiera impedir que fuera sacrificado. Y esto, sin duda alguna, es la manera como Cristo mismo fue examinado en esa noche cruenta previa a la crucifixión. Por ejemplo, en Mateo 21-23, primeramente fue examinado por los sacerdotes. Un poco más adelante, en Mateo 27:2, fue examinado por Pilato. Vaya haciendo el recuento. Lucas 23:7 fue examinado por Herodes. Juan 18:13 fue examinado por el sumo sacerdote. ¿Cuál fue el veredicto? El veredicto lo dio Pilato. En Juan 19:4, no hallo ningún delito. Es perfecto. Por lo tanto, significa, se puede sacrificar. No había otra historia alternativa para el Señor. Después de pasar el examen, tenía que ser ofrecido. Dice entonces Éxodo 12:6, toda la asamblea matará a su cordero. Aquí hay un dato muy interesante que habla Marcos capítulo 15, versículo 25. Dice, eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. El dato, por supuesto, es sorprendente porque era la hora del sacrificio matutino. A esa hora se tenía que ofrecer el primero de los corderos pascuales, como dice la BTX4 en Éxodo 12:6, entre las 2 tardes. Es decir, entre las 12 y 6 de la tarde tenía que ser ofrecido. ¿Cuál es el punto exacto entre el 12 del día y 6 de la tarde? 3 de la tarde. Tal como dice Mateo 27:46, Cristo murió a las 3 de la tarde. Aquí lo sorprendente es lo que está pasando a su alrededor. En esa fiesta llamada el Hag Pesach, o la fiesta de la Pascua, a esa hora, a las 3 de la tarde, se cantaba el jalel más importante, el Salmo 118:14, que decía, ha venido a ser mi salvación. Ellos no lo saben. Ellos están repitiendo ese canto, pero están refiriéndose justamente al Cordero que está siendo sacrificado en lugar, no solamente de los primogénitos, sino ahora de toda la humanidad. Aquí vale la pena consultar a Josefo. Josefo, el historiador del primer siglo de la era, el historiador judío, narra que se sacrificaban al menos 250,000 corderos en ese día. 250,000 corderos. Imagínense, era un día de trabajo exhaustivo para los sacerdotes. No solamente el sumo sacerdote, sino los sacerdotes y hasta los levitas. Tenían que participar, tenían que estar limpios, purificados, porque era el día en que se sacrificaban 250,000 corderos. Ahora, allí cuando se anunciaba el último cordero, sonaba el shofar, sonaba esa trompeta de cuerno de carnero y anunciaba, ya viene el último cordero. En ese momento, después de que el sacerdote lo revisaba por última vez y declaraba, no hay defecto en él, ¿se acuerdan lo que dijo Pilato? Este hombre no es culpable de ningún delito. Entonces lo sacrificaba y lo ponía en el altar. En ese momento tan increíblemente santo, después de que el sacerdote ofrecía, el sumo sacerdote ofrecía el último cordero, decía, tengo sed.
Obviamente significando que necesitaba que Dios mirara con agrado al sacrificio que estaba en el altar, como diciendo: necesitamos de tu justicia, Dios. Necesitamos de tu salvación. Se dice que después de beber un poco de agua, él decía: consumado está. ¿A qué le recuerda eso? Al sacerdote Jesucristo en la cruz. Él en un momento dado también repite: tengo sed. Para terminar diciendo: consumado es. Él, como sumo sacerdote, ofreciendo su propia vida en ese altar cruento de la cruz, era la forma como cumplía la Pascua que 2000 años antes había sido establecida, y ahora por fin cumplía su totalidad en Cristo Jesús. Así que podemos declarar abiertamente: Cristo es el cumplimiento total de la Pascua. Cristo es el cumplimiento total del Cordero que fue ofrecido por primera vez 2000 años antes de la salida del pueblo de Egipto. Ahora por fin estábamos frente al último de los corderos, y después de eso no haría falta ningún sacrificio más. Escuchen, no hay nada más que añadir. Esto que estoy diciendo es muy importante, porque aquí hay una controversia. Los cristianos, la mayoría de cristianos, considera que la Pascua fue sustituida por la Cena del Señor. Es decir, la Cena del Señor ahora es nuestra Pascua. Pero es así. Es un sacramento ceremonial. La palabra Eucaristía, que viene del griego eucaristeo, es dar gracias. No está mal eso. Tampoco estamos diciendo que esté mal celebrar la Cena del Señor. Pero la pregunta es: ¿Dios ofreció un nuevo ritual de continuidad del Cordero Pascual o de la Pascua? La respuesta es no. Porque fue completamente cumplido en Cristo. ¿Para qué queremos otra Pascua? Desafortunadamente esto viene de la teología del pacto. Los hermanos reformados, cuando ondean sus banderas de sana doctrina, lo primero que hacen es echarlo a perder de esta manera. Como si hiciera falta todavía seguir conmemorando la Pascua y se fuera a cumplir. El sacerdote católico levanta la hostia y ofrece nuevamente al Cordero de Dios, como si hiciera falta volverlo a crucificar. No puede ser. No es así. El apóstol Pablo, cuando está hablando de esto, en 1 Corintios, capítulo 11, versículos 23 a 25, dice: pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta es la copa, el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Hay un autor que es uno de mis favoritos. Ahora sí que mi primer amor en teología, R.C. Sproul. Ese hombre abrió mi corazón, mis ojos, y me llevó a mirar la teología de otra manera. Él dijo: desafortunadamente, Cristo resignificó los elementos de la Pascua para la Eucaristía. Cristo le dio nuevo valor a los elementos de la Pascua ahora para la Cena del Señor. No, porque la Pascua ya fue cumplida. Porque ya no hay nada más que poder considerar. Ahora nos preguntamos: ¿a qué elementos se estará refiriendo R.C. Sproul? ¿Cuáles son los elementos de la Pascua? Bueno, cuando menos la palabra de Dios menciona 3. Sabemos que hay algunos más: pan sin levadura, hierbas amargas y el cordero. Según la fiesta judía y algunos otros escritos, también se añadían 4 copas de vino. Podríamos decir: bueno, parece que allí está. Sin embargo, como veremos dentro de 8 días en la segunda parte de este tema, Cristo no celebró la Pascua. De hecho, Él toma otra fiesta para hablarle, en este caso, a sus discípulos. Así que lo que hace la mayoría de gente es relacionarlo: bueno, si no podemos comprobar
que son los elementos de la Pascua, las que ahora se utilizan en la Cena del Señor, porque nunca he visto que traigan un cordero, ni tampoco he visto que traigan hierbas amargas. Dicen, bueno, es que es como si fuera la fiesta del amor fraternal. Ágape. Esta iglesia se llama Ágape, que significa el amor divino, el amor más alto que puede existir. El Ágape, que era la fiesta del amor fraternal, según Judas 1:12, era celebrado regularmente por la iglesia, pero aquí hay un dato, en Hechos 2:46, que nos demuestra que ellos no celebraban la Pascua, ni la Pascua cristianizada. Dice, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. ¿Qué es lo que comían? No sé, a lo mejor eran enchiladas verdes o enchiladas de mole, a mí me encantan. No dice que lo importante era el símbolo de estar juntos. Y temo, hermanos míos, que cuando el cristianismo se ha ido a la sombra en lugar de a la esencia, cuando no hemos entendido que tanto la cena del Señor como el bautismo, que son, decimos nosotros, las dos grandes ordenanzas de Cristo, también son símbolos. Tienen que ser símbolos, la esencia es otra. La esencia de la cena del Señor es la convivencia juntos. La esencia del bautismo es la entrada a la iglesia. Por eso es que yo creo que el ladrón de la cruz, que no celebró ni el bautismo, ni la cena del Señor, se entiende que fue un símbolo. Definitivamente fue un símbolo. Pero nos hemos anesiado en tratar de darle un formato ceremonial a lo que ahora se supone que nosotros estamos celebrando. Ya iremos hablando en otro momento, pero sí reconocemos que la iglesia primitiva no comía la Pascua, no había cristianizado la Pascua, no consideró la cena del Señor en sustitución de la Pascua. Hasta aquí dejaremos pendiente a un segundo tema que quiero yo demostrar cómo la Pascua tiene un símbolo maravilloso que nos presenta la palabra de Dios, de lo que está haciendo el Señor Jesús en esa última cena, esa noche previa antes de ser entregado al sacrificio. Por lo mientras, déjenme hacer esta aplicación final, porque esto es lo que se nos escapa cuando hablamos de la Pascua. Cuando hablamos de la Pascua, obviamente hablamos de que había una necesidad previa para articular la Pascua. La necesidad era aquella amenaza de muerte contra todos los primogénitos. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, entonces, lo que Dios hace es venir y poner al Cordero de Dios, al Cordero, para suplir esa necesidad. Así dice Éxodo 11:1 en la Nueva Biblia Viva. El Señor le dijo a Moisés: enviaré una plaga más sobre el faraón y su tierra, es decir, los que viven allí, y después de ella los dejará. Esa plaga es la que quiero llamar su atención para finalizar. Esa plaga es justamente la que está contenida por la sangre del cordero que está siendo aplicada en los dinteles de la puerta. ¿Estamos de acuerdo? El ángel del destructor pasa de frente, sigue de largo cuando mira la sangre en los dinteles. ¿Cuál sería la sangre aplicada entonces después de la cruz? Porque aquí hay un dato interesante. Pasaron del año 30 al año 70, 40 años de oportunidad para aplicar la sangre del Cordero de la cruz en las piezas. Y la mayoría del pueblo de Israel dijo no. Ni siquiera lo reconocemos como Mesías. Y entonces aquí están las consecuencias de estos israelitas que no estuvieron marcados por la sangre del Cordero y su triste final y destino en Apocalipsis. Aquí es donde vamos a empezar a explicar algo y entender algo. ¿Qué es el Apocalipsis? ¿Tiene que ver con nosotros o tiene que ver con ellos? Porque había sido dicho en Deuteronomio 28, 59 al 60. Léalo conmigo en voz alta. El Señor te abrumará con plagas indescriptibles a ti y a tus hijos. Esas plagas serán intensas y sin alivio. Te harán desgraciado y te dejarán terriblemente enfermo. Él te afligirá con todas las enfermedades de Egipto que tanto temías y no tendrás alivio. ¿Qué pasa si a una de las casas de los hebreos simplemente el padre decía: ay, esas son charlatanerías,
yo no voy a aplicar la sangre del cordero en el dintel de la entrada de mi puerta, ¿sabe qué pasaba? Moría el primogénito. ¿Qué pasa cuando nosotros, teniendo la sangre de Cristo, del Cordero de Dios, no la aplicamos por fe en nuestras vidas? La ira de Dios no puede ser detenida. La ira de Dios determina que necesita matar a esa persona. El pueblo de Israel no lo entendió y comenzó el conteo. Año 30 la cruz. 1, 2, 3, 10, 20, 30, 50, 60, 70. Y no se arrepintieron. Y pasó lo mismo que sucedió en el desierto, cuando iban rumbo a la tierra prometida. No pudieron entrar al reposo de Dios. Sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto o en la ciudad de Jerusalén. Allí está el calendario. Y no lo habíamos visto. Parece que entonces la especulación de Apocalipsis no es especulación, es cumplimiento. De tapa a tapa la Biblia está señalando, esta es la historia de la salvación. Unos son salvados, otros perecen por su falta de fe. Termino con esto. Hemos aplicado la sangre de Cristo en el dintel de nuestro corazón. Ese es el Evangelio. No se trata de hacer buenas cosas, ni de asistir a la iglesia, ni de ofrendar. No se trata de sacrificar nuestras vidas haciendo mandas, haciendo sacrificios diversos. Se trata de creer que la sangre del Cordero de Dios derramada en la cruz puede ser aplicada a mi favor para que pase de largo el ángel de la destrucción y pueda ser librada nuestra alma. Para que seamos absueltos de la ira de Dios que demanda nuestras vidas. Si nosotros queremos compartir lo que significa la Pascua, haremos bien en darnos cuenta de lo maravilloso que es la tipología que utiliza para que entendamos quién es Cristo y lo que puede hacer por nosotros. Oremos. Dios, te agradecemos, porque aquí en medio nuestro, Señor, tú has pasado de largo, y a pesar de nuestra maldad, a pesar del pecado, tú insistes, Señor, en perdonarnos, porque cuando nos miras la sangre del Cordero que aplicamos por fe a nuestras vidas. Te agradecemos por la oportunidad maravillosa en donde celebramos la vida, pero la vida eterna, que es más grande que esta vida. Todo, Señor, por el Cordero Pascual que fue ofrecido en nuestro lugar. Te rogamos, Señor, que permitas que podamos tener esta conciencia clara y plena de que podemos nosotros, Señor, disfrutar de la salvación de la ira divina. Te agradecemos, Dios, por esta palabra tuya. Aplícala en nuestras vidas. Aplica la sangre del Cordero en nuestros corazones y rescata a tu pueblo. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, en esta hora, en Cristo Jesús. Amén.